Bien, y la conversación es acerca del simbolismo del silencio y Hod, en el sentido de simbólicamente el silencio, qué relación tiene con la emanación Hod. Y para eso vamos a empezar a hablar de el número 8, dado que la emanación Hod es la emanación número 8 en el árbol de la vida. Y entonces significa que el número 8 tiene un vínculo con la emanación Hod. El 8 representa lo que está más allá de lo manifiesto, es decir, está más allá del número 7, entendido el número 7 como, entre otras cosas, los 7 días de la creación, y también una forma de referirse a la letra Zain, que tiene que ver con la manifestación de la divinidad de Dios. Luego el 8 nos habla de algo que está más allá de esa manifestación, lo que está más próximo a la divinidad. Además, el número 8 es la gematria, el valor numérico de la palabra hab, es decir, de la palabra amor, tal como aparece en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es decir, que el 8 también nos transmite por su valor numérico acerca de el amor. También la sumatoria del número 8, es decir, cuando sumamos los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, generamos o se forma el número 36, el cual es el valor numérico de la palabra LG, el cual es un apodo de la emanación número 4 de la emanación Geset, un apodo según el texto de las puertas de la luz de Rabbi Yosef Hikatilla. Entonces el número 8 tiene que ver con algo que está más allá, pero vamos a ir un poco más allá, de hecho, con respecto a la emanación Hod, porque queremos hablar de la emanación Hod en relación con el símbolo del silencio, no solamente con lo que podemos encontrar en las alusiones de la emanación Hod, como por ejemplo, que es la Sefira número 8, que la palabra Hod tiene gematría 15, porque la letra Hei tiene valor numérico 5, la Baf 6, la Dale 4, y 15 es la gematría también del nombre de Dios atribuido a la emanación, a la Sefirá de Jokma, que este nombre se forma con la Yud y luego la letra Hei. Además, Hod, la emanación Hod, la Sefirá de Hod, representa la capacidad de agradecer y conectar con la gloria de Dios, con el momento presente, con aquello que hacemos, y de cierta forma también es la contracción que equilibra aquella otra parte llamada Nexaj, que se encuentra en el pilar de la derecha. Por lo tanto, la emanación Hod se encuentra en el pilar de la izquierda, en el pilar del juicio del Din. Además de eso, 15, que es la gematria de Hod, se produce por la sumatoria del número 5, es decir, cuando sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, se produce el número 15. Y es que entonces el número 15 tiene este vínculo con el número 5, es decir, Hod tiene un vínculo con el número 5 en su gematria, y 5 es la extensión de la mano de Dios, pues se dice que, pues además de que 5 son 5 los dedos, la mano o mano, Yad, se escribe Yudalet, el cual es valor numérico 14, y luego lo podemos sumar 1 más 4 forma 5. Estas son, digamos, las relaciones de Hod con respecto a su valor numérico, pero también quiero leer un poco acerca de Hod en lo que respecta a el texto llamado el Tomer de Borá de Rabbi Moshe Cordovero, en donde hace una alusión con respecto a Hod y su vínculo con Nexaj. Es decir, ambos juntos les llama
o se refiere a ellos como los discípulos de la Torá. Es decir, porque el texto dice así: quien se dedica al estudio de la Torá debe ser capaz de aprender de todo ser humano, como indica la escritura: de todos aquellos que me enseñaron adquirí ciencia. El conocimiento de la Torá no se adquiere de un solo maestro. Por ello, cuando uno se hace discípulo de todos, también se convierte en vehículo, en Merkabah, de los atributos de Netzach y Hod, que son los llamados discípulos de la Torá del Eterno. Y por su parte, aquel que le enseña Torá se halla en el nivel espiritual de Tiferet. Por consiguiente, cuando un individuo se sienta y estudia, logra que el atributo de Tiferet envíe emanación a Netzach y Hod, y el mismo alcance ese nivel. Además de esto, se dice que Netzach constituye una extensión a un nivel inferior de Hesed, la benevolencia situada a la derecha. De igual modo, Hod es extensión del atributo Din, el rigor, situado a la izquierda. Entonces debemos entender que es del lado severo del Din. Entonces encontramos esta emanación de Hod, que conjunto a Netzach conforman estos estudiantes, estos discípulos de Tiferet, que de cierta manera lo que dice es que Tiferet deposita o emana su luz, su influencia sobre ellos, como lo hace un maestro a un discípulo. Entonces, entendiendo esto, pensamos que Netzach y Hod se mueven como dos piernas, ¿no? Juntos. De cierta forma, esa expansión va de la mano con esa contracción. Y esta contracción requiere una profundidad también de la cual vamos a hacer referencia con la idea del silencio. Bien, entonces hemos dicho que 5 es una extensión de la mano de Dios, y 5 es también el número que genera al 15. Cuando sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 forma 15, y 15 es el valor numérico de Hod. Por lo tanto, cuando hablamos de 5, estamos haciendo una relación de gematria con Hod. Por lo tanto, cuando decimos que 5 denota la mano, es decir, Yad, debido a que su gematria es 14 y podemos obtener 1 más 4 es igual a 5, como por ejemplo esta palabra Yad aparece en el Éxodo 17:11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Pero además de eso, la mano tiene otro vínculo con Hod, y es a lo cual vamos a hacer referencia para poder llegar a la idea del silencio. Ya hemos dicho que la emanación de Hod tiene que ver con una contracción, también con agradecer, ser humilde, estar, digamos, presente en lo que tenemos, con lo que tenemos, disfrutar lo que tenemos, agradecer, ir hacia adentro, hacer una pausa con respecto a la expansión o a la búsqueda de lo perpetuo que se ejecuta en Netzach. Ambos se mueven como dos piernas, por lo tanto necesitamos de esa pausa y de ese movimiento perpetuo, en busca de lo perpetuo. Sin embargo, con respecto a Hod, podemos decir que esta relación con la mano podemos entenderla en el sentido de que la mano alude a la extensión de un poder, una manifestación y una generación. Simbólicamente me refiero a que la mano es un símbolo de poder, manifestación y generación. Además de eso, la mano levantada es un símbolo que alude a la voz. Y cuando hablamos o cuando traemos la idea de la voz de Dios, también hablamos del silencio. Digamos, literalmente, cuando no hay voz sin silencio y no hay silencio sin voz. Pensemos también cuál es la voz de Dios a la cual está haciendo referencia
esta relación simbólica entre el silencio y Hod. Y para eso voy a leer acerca del simbolismo de la mano, para poder entender un poco acerca de esta idea de la relación de silencio, Hod y mano, ¿vale? Entonces voy a leer en el diccionario de símbolos de Juan Cirlot, de la edición Ciruela, la que suelo utilizar en estos vivos, dado que es un texto, un diccionario que muestra las imágenes simbólicas desde distintas perspectivas, no solamente de la Kabbalah. Y la idea de los símbolos es poder comprender que el lenguaje simbólico va más allá del contexto social, político, religioso, temporal, sino que el lenguaje simbólico trasciende aquellas barreras de estructuras humanas y conduce al individuo, al ser humano, a la humanidad en conjunto, hacia una suerte o una serie de experiencias que se repiten y se repiten independientemente del lugar, del contexto, y se repiten con distintas formas, con distintos, digamos, vestidos, pero que el lenguaje simbólico lo que permite es que independientemente del lugar y de la posición que se encuentre el individuo pueda ingresar, pueda acceder, pueda comulgar, pueda incorporar, pueda integrar aquella información que se encuentra entregada a través del lenguaje simbólico. Entonces, cuando vemos el símbolo de la mano, tenemos que verlo entonces ahora como un símbolo. Y, por ejemplo, aquí con respecto a la mano dice que en el idioma egipcio, el término que designa la mano se relaciona con pilar, soporte, fuerza y con palma. Entonces, esto quiere decir que la mano se relaciona con esta idea de pilar y con palma. Debemos entender que ya en las letras hebreas encontramos a la letra Kaf, que es la letra Kaf que viene de la grafía, de la forma de una palma de mano. Eso significa palma de mano. Y recordemos que el alfabeto hebreo, del hebreo que encontramos en el Tanaj, en la Biblia hebrea, tiene una relación con el alfabeto arameo, que a su vez tiene relación con el alfabeto fenicio. Bueno, hay todo un linaje, digámoslo así, una historia dentro de estos alfabetos que nos conectan con el alfabeto fenicio y probablemente allí con el mundo de este sistema jeroglífico egipcio, del cual encontramos también esta idea de la mano, que luego posteriormente digamos, se utiliza en los alfabetos consonánticos como Kaf. Entonces decimos que la mano tiene una relación entonces con pilar y con la palma. Y las posiciones de la mano sobre el cuerpo y las disposiciones de los dedos corresponden según a esto a nociones precisas. Es decir, va a depender de cómo tengamos la mano y las disposiciones de los dedos hacia algún lado, hacia el otro. Y también dice que en el sistema jeroglífico egipcio la mano significa el principio manifestado, la acción, la donación, la labor, la asociación del ojo y la mano como en algunos seres míticos orientales simboliza acción clarividente. Repito, la asociación del ojo y la mano, como en algunos seres míticos orientales, simboliza la acción del clarividente. De ello se deduce que la mano elevada es un símbolo de la voz y del canto. La mano elevada es un símbolo de la voz y del canto. Igual que en China, en Egipto, el símbolo gráfico de cantar es un brazo. Recordemos que la letra Yud viene de la forma, de la grafía de brazo, la Kaf, palma de la mano, la Yud, mano, como parte también de un brazo. Y igual que de esto, la mano colocada sobre el pecho indica la actitud del sabio, en el cuello señala la posición del sacrificio. Las dos manos unidas, matrimonio místico, individuación junguiana. La mano sobre el ojo, clarividencia, en el instante de morir.
Es muy importante el hecho de que la mano tenga 5 dedos de un lado por su analogía general con la figura humana, de 4 extremidades más la cabeza. De otro lado, por su asimilación al sentido simbólico del 5, amor, salud, humanidad. La mano abierta en jeroglífico egipcio significa cualquier tarea específicamente humana y también fuerza magnética. Esta creencia se encuentra también en la América precolombina y sentido muy parecido determina su abundantísimo empleo como amuleto en el área de la cultura islámica. En el mundo romano, en el mundo romano, la manus simbolizaba la autoridad del pater familias y del emperador, por ello aparece rematando alguna signa de las regiones en vez del águila. El repetido emblema de las manos enlazadas expresa la unión ante el peligro, la fraternidad viril. En opinión de Carl Jung, la mano posee significación generadora. La distinción entre la mano derecha y la izquierda es infrecuente, pero de aparecer solo enriquece el símbolo. Por otro lado, en algunas imágenes de la alquimia dice, se ve el rey y la reina unidos por el enlace de sus manos siniestras, de sus 2 manos izquierdas. Según Jung, esto puede referirse al carácter del inconsciente. Bueno, entonces vemos, como hemos mencionado aquí, hemos leído que la mano tiene que ver entonces con la voz y el canto. Entonces, con la voz de Dios. ¿Dónde encontramos esta idea de cuál es la voz de Dios? ¿En qué parte de la Biblia hebrea vamos a encontrar? Bueno, en varias partes, pero hoy vamos a mencionar la que aparece en el primer libro de Reyes, en Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 11. Esta parte tiene que ver con Elías, y es la parte que dice así, dice con respecto a la voz de Dios. Y él dijo, siga adelante y párate sobre el monte. El monte aquí aparece en hebreo Har, y bueno, del simbolismo de monte, de la palabra Har, ya hablamos en otro video. Si quieren, lo pueden también buscar. Voy a dejar el link en YouTube también para que lo puedan ver, si no lo han visto, acerca del simbolismo de monte, montaña, caverna, cueva y monte Sinaí, entre otras cosas. Bueno, sobre el monte delante del Eterno. Y aquí que pasó el Eterno y un viento, ruach, que es la palabra que aparece en hebreo, un viento poderoso, gedolá, que es un nombre que hace referencia a Hesed, como poderoso en su magnificencia, como un rey poderoso que tiene un poder magnífico de alimentar y socorrer a su pueblo, ¿no? No es Geburah, sino es otro tipo de poder. Y luego este viento poderoso y fuerte sacudió las montañas y rompió en pedazos las rocas delante del Eterno, pero el Eterno no estaba en el viento. Y después del viento sobrevino un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Y después del terremoto sobrevino un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego. Este fuego hace referencia a una Geburah en el sentido de su apodo Esh, que tiene que ver con esa Geburah. Esto utilizando el texto de las puertas de la luz de Rabbi Yosef Hikatilla, ¿no? Entonces, dice que, y después del fuego, una voz apacible, que sería la palabra de mamá, Daleb Men Men Hei, y suave. Y cuando lo oyó Elías, esta voz apacible y suave, se envolvió el rostro con su manto, y deteniéndose en la puerta de la cueva salió. Y he aquí que le vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, esto quiere decir que el Eterno no estaba en el fuego, tampoco estaba en ese viento que, digamos, de alguna forma sacudió todas las montañas, ¿no? Sino que después de ese fuego llegó ese silencio, esa voz apacible. Voz apacible, esa palabra se podría traducir como voz apacible, voz silenciosa, silencio, un silencio interior y una calma.
Y entonces podemos decir que es en esa voz calmada, en ese silencio interior, que no significa directamente un silencio en palabras, literal, sino que ese silencio es más que un silencio en palabras que salen de nuestra boca física, sino que es un silencio interior, es una calma interior. Es una especie de lo que transmite la palabra shalom, esa paz interior que no es una simple paz de no estar en conflicto externo, sino es una paz interna que permite la profundidad para acercarnos digamos, al Creador. Entonces, en esta voz apacible, esta palabra que se escribe Daled Mem Mem Hey, vamos a encontrar aquí entonces esa voz o ese silencio, pero también esta palabra se forma con la raíz hebrea Daled Mem Mem. Esta raíz Daled Mem Mem que encontramos en esta palabra que tiene que ver con silencio y voz apacible, es la misma raíz de la palabra dam, sangre. La palabra dam, que significa sangre, entonces comparte la misma raíz, de hecho es una dalet y una mem. ¿Y qué significa esto? Que la palabra dalet entonces está relacionada a través de su raíz hebrea con la palabra con la cual hacemos referencia como esa voz apacible, ese silencio interior, esa calma. La palabra dan que aparece, por ejemplo, en Levíticos 17, cuando dice la vida de toda carne, su sangre, y cuando se hace referencia a esto, también se infiere que la sangre entonces tiene una relación con esa vida, con esa nefesh, esa alma existencial, como un vínculo entre el cuerpo y el alma. Es decir, la nefesh, que luego nos lleva hacia los otros niveles del alma o se une como ruach neshama. Entonces, aquí encontramos una relación muy especial entre la idea de la sangre y la idea de ese silencio interior. Pero lo que pasa es que también esta palabra que hace referencia como voz apacible o silencio, Daled Men Men Hey, tiene valor numérico 89. Esa es su gematria, que es 89. Y es la misma valor numérico que la palabra guf. Es decir, 89, que es el valor numérico de la palabra Daled Mem Mem Hey, que hace referencia a esa voz apacible, a ese silencio del cual estamos haciendo relación en este video, no de un silencio únicamente de una palabra literal, sino de un silencio interior y su relación con Hot. Esta gematria 89 es el mismo valor numérico que la palabra guf, la cual se hace referencia al cuerpo, al mismo cuerpo del cual hicimos mención cuando hablamos de la sangre y de la nefesh. Como vemos en esta imagen, entonces, ese cuerpo, ese guf, se encuentra entonces circundado o digamos, impregnado por esa sangre, la cual transmite la vida, esa nefesh, y luego la ruach, ese viento, y luego la neshama, esa alma superior, esa alma intelectual que tiene que ver con la esencia del alma, el alma del ser humano. Entonces, ese cuerpo con gematria 89 se une a través de su valor numérico con este silencio interior. ¿Y qué tiene que ver entonces el cuerpo físico con esta voz apacible? Voy aquí a leer entonces otro texto que hace referencia al cuerpo físico. Podemos entender ahora bien que ese silencio interior implica una calma no solamente de la mente, sino del cuerpo físico para poder que nuestra búsqueda o digamos nuestro oído espiritual pueda escuchar esa voz, la voz de
digamos, la voz interior, la voz de Dios. Esto significa que debemos, de cierta forma, apaciguar el cuerpo mediante, ya sea meditaciones, oraciones, la técnica que se utilice, que les sea enseñada, etcétera, pero que entonces estamos hablando de un silencio, de una voz apacible en el cuerpo, pero no prescindiendo del cuerpo como algo que no sirve o que, digamos, es una prisión, sino que el cuerpo se convierte en una especie de recipiente receptor de algo, y eso es lo que voy aquí a leer, haciendo referencia primero a la idea de que dice, la Cábala sostiene que no existe materia carente de forma ni forma carente de materia, aunque ambas dimensiones sean completamente opuestas. No existe una materia carente de forma ni forma carente de materia. Entonces, con respecto a esto, decimos que la forma tiene que ver con ese Yetzirah, ¿no? Continúa diciendo que el cuerpo es el recipiente que contiene la forma. El cuerpo es el recipiente que contiene la forma. El hombre revela su forma a través de sus acciones, es decir, la totalidad de su fuerza espiritual. Por lo tanto, el cuerpo se convierte en un receptáculo, un recipiente de la forma, es decir, de la influencia espiritual que viene de ese Yetzirah, mediante el cual, con este recipiente, el hombre puede ejercer esa voluntad dentro del mundo de la acción a través precisamente de sus actos, a través del movimiento físico, a través del cuerpo físico, ese cuerpo con gematria 89, relacionado por su valor numérico con la voz apacible, con esa voz calmada, con ese silencio interior que nos permite entrar en reflexión, nos permite entrar en ese misterio interior que nos habla precisamente como una palabra de Dios. Además, continúa diciendo que es como si el cuerpo estuviera traduciendo el plano espiritual a un lenguaje comprensible por su semejante, o en otras palabras, el cuerpo obra como instrumento para expresar su forma. En el pensamiento cabalístico, un sinónimo del concepto de forma es la luz. La luz está siempre contenida en un recipiente y funciona a través de él. La luz y recipiente son sinónimos de los términos forma y materia. Entonces, vamos ahora a comprender que es importante el cuerpo, es importante considerar el cuerpo como una bendición. Por lo tanto, necesitamos apaciguarlo, necesitamos transmitirle paz, esa voz apacible, ese silencio, para que en ese silencio podamos entrar en los misterios de la divinidad. Ahora bien, ese cuerpo también hace alusión desde distintas aproximaciones a la idea de el templo como un templo interior, un templo interno, un templo en donde mediante el silencio podemos ingresar en aquellos misterios, en aquella gloria, en aquel hot, en aquel retraer, en aquel replegarse, no como una forma pasiva, sino como una forma de explorar nuestro mundo interior, de explorar las otras partes de la profundidad de la luz de Dios, que no están en el mundo exterior, sino que se encuentran de cierta manera cuando alcanzamos ese estado de paz, ese shalom o ese silencio, esa voz apacible, Dale Men Men Hey, la misma gematria de Guf, aunque parecen cosas opuestas, esa voz apacible y ese cuerpo, en realidad ambos, el cuerpo es primero un recipiente de esa luz, y esa voz apacible también es un recipiente de esa luz, de la luz de Dios. Y estas imágenes, por ejemplo, vemos acá ya es una forma de ilustrar en primera instancia de que ese silencio permite entonces pararse o estar frente a lo sagrado, permite también la comunicación con la información o el mundo invisible,
o aquellas cosas que no podemos percibir cuando hay mucho ruido exterior o mucho hablar, o incluso el hablar propio o la mente generando también cierto ruido, y además el cuerpo generando esa sensación de necesidad, esa sensación de querer, esa sensación de estar inconforme, que mediante la cual nos genera ya otros síntomas no físicos, pero cuando nos hacemos cargo de eso y de cierta manera podemos apaciguar el cuerpo, podemos entrar, pues como muestran las imágenes, de modo de ilustración, en esa conexión, como por ejemplo en la imagen de la derecha, que hace referencia a el capítulo de Génesis, en donde se encuentra Jacob teniendo el sueño con la escalera que tiene su base en la tierra y va a comunicar la tierra con el cielo, y a través de ella ascienden y descienden estos mensajeros. Entonces, de esa forma, ese estado de dormir que tiene Jacob en esta imagen nos habla pues de ese estado de quietud en donde el cuerpo está allí. Sin embargo, el cuerpo está durmiendo, es decir, el cuerpo está en reposo, pero está manteniendo la vida para que el individuo tenga esa experiencia, esa búsqueda, esa visión, esa trascendencia, ¿no? Y de eso trata entonces la información que quería transmitir el día de hoy, que he transmitido 2 veces, porque en el primer intento tuve unos imprevistos técnicos que solo lo percibí al final del vivo, y cuando subí el video no se podía reparar el video, así que lo estoy haciendo nuevamente. Y bueno, de esto trata la información que quise comunicar el día de hoy: exhortar a la búsqueda del silencio interior para poder entender lo que realmente es esta emanación de Hod, que nos invita a reflexionar acerca de esa idea del silencio, de ir hacia el mundo interior, pero también por el otro lado, Nexac nos pide también avanzar, nos pide también que eso se perpetúe, es decir, encontrar el mecanismo que nos permita que podamos entrar en ese mundo interior, pero que también podamos ejercer nuestras labores cotidianas, porque de eso se trata, utilizar ambas como esa especie de apoyos para que podamos tanto hacer esta conexión con el mundo interior, pero también fijarnos, trazarnos objetivos y mantener incluso nuestra búsqueda de conocimiento interior, el conocimiento de Dios, de una manera constante, de una manera intentando perpetuar estos mecanismos, ya sea a través de la oración, de alguna meditación, o de algo que nos permita establecer un nivel de conciencia en donde nuestro cuerpo se aquiete y aquellos pesares un poco se coloquen en ese estado de sueño, y podamos entonces escuchar esa voz interior que es mediante la cual nos habla Dios, nos habla de la divinidad, nos habla también aquellos mensajeros. Así que bueno, de eso se trata. Si ahora tenemos alguna pregunta, voy a ver. A ver, aquí tengo alguna pregunta. Se pausó. Oh, no, quizás me avisan si se escuchó bien toda la conversación, porque repito, es la segunda vez que grabo, que hago este vivo. La primera lo hice al mediodía, lo terminé y al final el audio estaba totalmente irreparable, entonces lo estoy haciendo de vuelta. Ojalá que haya quedado bien, pero bueno, si no, tocará de vuelta. Entonces, Jafá Calderón decía que no escuchaba. Paola, ¿algún ejercicio que recomienda para conectar y ordenar el cuerpo con la tranquilidad y la quietud? Sí, los ejercicios, yo lo que recomiendo es primero utilizar, como siempre, saben, Miss Barbie es un proyecto que exhorta
el estudio de la Biblia hebrea. Entonces yo recomiendo empezar por estudiar por ejemplo, los salmos, en el sentido de poder encontrar un mecanismo mediante el cual podamos, a través de una frecuencia, poder leerlos. Eso sería en primer lugar. Y en segundo lugar también seguir una lectura también de la Biblia hebrea de manera diaria, de que ese momento sea consagrado para la lectura de la Biblia hebrea, de la Torá, a diario, con la mayor frecuencia, no toda, obviamente, leer por partes, por porciones, y de esa manera poder día a día tener ese silencio interior, esa lectura interior, digamos, también entendiendo de que en la lectura de la Biblia hebrea, pues es una forma de conectarnos con la divinidad. Y otro tipo de ejercicios, pues eso probablemente podríamos hacer otro video para hablar particularmente de ejercicios, entre otras cosas. ¿Cómo lograrlo con un adolescente que está pasando por un momento de psicosis? Cuando se trata de algún tema de médico, pues hay que buscar al médico, es lo que te puedo decir. Que busque al médico, que busque una ayuda médica para poder afrontar este tipo de situaciones. Yo tengo un hijo adolescente, entiendo cómo es esa situación, no atraviesa por este tipo de síntomas, pero pues en el mundo de la mente del adolescente, pues hay ciertos patrones que todavía no se han desarrollado por completo. Entonces hay que acompañar bastante. Creo que el acompañamiento es importante, y la ayuda de una persona que sea capaz y que tenga experiencia en trabajar con adolescentes, que no es cualquiera que lo pueda hacer, dado que se requiere tener en presente esos detalles de que el adolescente no es un adulto, ni tampoco es un niño, no tiene el nivel del cerebro desarrollado como un niño, pero tampoco el de un adulto, y requiere otro tipo de atención. Y al menos como padre te puedo indicar que es un trabajo constante. Y como Paola dice, ¿cómo distinguir si estás escuchando tu voz interior de una psicosis mental? ¿Cómo diferenciar? Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Pero me parece que el punto aquí es que tienes que entender que todo esto eh, se desarrolla de una manera paulatina, y también de una manera a través de el estudio y de la comparación de lo que se estudia, y de la reflexión, y también de la guía. Entonces, hay varios aspectos que hay que considerar antes de adentrarse a hacer cualquier tipo de meditación, cualquier tipo de ejercicio. Por eso no doy ejercicio ni meditación, ni mucho menos por aquí. Pero, como te digo, sí podemos hablar en otro video acerca de algunas generales, sin indicar directamente cuál tipo de meditación, dado que sí, el tema de la práctica, digamos, implica ya tener otro tipo de acercamiento sobre todo este tipo de cosas. Así que yo diría que primero hay que buscar estudiar y profundizar, ir a las fuentes, buscar las raíces de lo que uno está estudiando, y sobre todo tener algún tipo de guías o de apoyos que nos puedan indicar por dónde sí, en base a la experiencia que han tenido. Y cualquier síntoma de psicosis, acudir al médico. Eso es totalmente, totalmente lo que hay que hacer. No hay que, digamos, esperar o jugar con la mente. A ver qué más. Si está viendo un médico. Sí, es que vea un médico. Tengo alguna experiencia con los médicos del tipo de la psicología junguiana, que es una psicología muy, muy interesante, también por si
lo consideras. Algunos salmos y estudios en específico para la salud mental. En la web misparí.com están los salmos y está en la lista de para qué se pueden recomendar. Misparí.com, allí entras, la sección de oraciones, y allí puedes ver para, digamos, tener una idea de para qué sirve, o no para qué sirve, para qué se podría recomendar los salmos según el judaísmo. También debes considerar que pues, el libro de los salmos también probablemente tienes algunas diferencias con la Biblia que por ahí tengas, así que es también importante tener eso presente. A ver. Psicología junguiana, de Carl Jung, es psicólogo suizo, algunas veces se hace referencia a la psicología transpersonal, que es un enfoque psicológico digamos, del desarrollo del ser humano, y es muy rico en el desarrollo también simbólico de la situación del individuo como ser, más que como un cuerpo físico. A ver, ¿qué más? Jung, J-U-N-G, J-U-N-G, Jung, Carl Jung, J-U-N-G. Es muy conocido dentro del mundo de los psicólogos. J-U-N-G, psicólogo suizo. Ya no está en vida, pero ha dejado una obra maravillosa, y por eso dentro del mundo o al menos de los símbolos, se le considera, porque su obra va más allá de la psicología, su obra tiene un alcance de distintos aspectos, algo así como Jorge Luis Borges, ¿no? No solamente un escritor, sino también entró en distintos aspectos de las problemáticas del ser humano. ¿Recomiendas que leas salmos en hebreo? También en español, lee los salmos en español, y si quieres aprender hebreo, pues puedes hacerlo en una escuela de hebreo, pero recomiendo que lo leas en español, pero que lo leas. Ese mismo, sí. Ese mismo, y pues paciencia con las adolescentes. Eso, como padre, te digo, es paciencia y comprensión, y también tomar precauciones y estar presente y pendiente de todo. Sirve contemplar las letras hebreas, estoy recién en esto. Contemplar las letras hebreas sirve aprender, ir aprendiendo, ir acercándose al hebreo de a poco, pero claro, dibujarlas, escribirlas, relacionarse con sus formas, pero si todavía no dominas el hebreo, no entres en un tipo de meditaciones o permutaciones de letras sin conocer realmente el hebreo, y tener también ya una lectura de la Biblia hebrea o del Tanaj o de la Torá de una manera disciplinada. Así que pues puedes estudiar las letras, las formas, y leer varios textos acerca de eso. Pero pues te recomiendo todavía no las meditaciones de permutaciones, ese tipo de nombres, etc. Cuando yo me refiero a meditación, no solo me refiero a meditaciones de permutación y de nombres, sino una meditación puede ser un ejercicio simple en donde cierras los ojos y te vas a concentrar en un punto específico o en una imagen específica. Eso es una meditación, es un momento donde te puedes tomar 5 minutos de tu tiempo en cualquier lugar donde estés, te sientas de una manera cómoda y cierras los ojos, y entonces tratas de fijar tu atención en algo en particular, o en una idea en particular, en una sensación en particular. Y así tratas de que los otros pensamientos o las otras ideas no invadan a tus 5 minutos de donde te vas a concentrar.
Y esa es una meditación simple. No hago referencia solamente a meditaciones, grandes meditaciones, etcétera, ¿no? Porque la voz interior es un proceso, no es solamente una forma en donde tú escuchas que alguien te está hablando, no, que la voz interior a la cual estamos haciendo referencia es un proceso que se puede manifestar o a través de sueños o a través de cierto patrón de sucesos que experimentas, ¿no? A eso me refiero, no explícitamente a escuchar una voz directamente, pues ahí sí quizás hay que tener mucho más de precaución, ¿no? En YouTube el nombre del canal es el mismo, sí es el mismo, Miss Parvig es el mismo, que es nuestro proyecto que busca exhortar el estudio reflexivo de los textos sagrados de la Biblia hebrea, entre otros textos. Y bueno, de eso se trata. Así que espero que tenga, a ver, estoy acá leyendo en YouTube, donde también puse el vivo. Daniela Fuentes pregunta si tengo algún medio para darse de acá. PayPal o banco, quisiéramos ofrendar. Gracias. En realidad, pues si lo puedes donar a un lugar donde hagan obras, sería mejor. Estas transmisiones son totalmente sin ánimo de lucro, así que no, por estas transmisiones, pues no lo considero así. Y bueno, si quieres hacer una acá hacia algún lugar que realmente lo necesite en este momento, genial. ¿Qué más? Ya sería, vamos a cerrar esta aventura del día de hoy grabando 2 veces el mismo video para poder subir el video y dejarlo allí, mañana de poder dedicar el día a los hijos y todo lo que se hace con mucho amor allí. A ver, sí, eso. Bueno, Jafa, espero que te suscribas a nuestro Instagram o a nuestro canal de YouTube también y puedas también compartir la información. Te deseo mucha buena, mucha paz con la situación que tengas. Y bueno, eso. ¿Qué más? Voy a dejar aquí. Que estaba proyectando. Entonces, el día de hoy, la noche de hoy, hemos hablado acerca de la relación entre el silencio, ese silencio interior, para escuchar esa voz interior. Decía también que la voz interior no es necesariamente una voz directamente de algo hablándote. También la voz interior puede ser escribir. A mí al menos me gusta el arte, me gusta la música. Para mí componer o hacer música también es una forma de conectar con esa voz interior. O también escribir también es una forma de conectar con esa voz interior. Ejercitar ese tipo de actividades que por ahí no, digamos, uno lo ve en el sentido de que pues ocupan tiempo y el tiempo es dinero. Algunas piensa en el mundo moderno. Sin embargo, pues es más que una forma de hacerse bien a uno mismo, también es una forma de hacerle bien también a la familia. Así que, pues, vamos ahora sí a finalizar. Les agradezco mucho su, su tiempo, su disposición, su buena onda. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Así que nos vemos en otro momento.
Les deseo una bonita noche, un buen fin de semana. Espero que ahora sí el video quede bien grabado. Si no, pues tocará de vuelta por tercera vez. Así que no importa, así seguimos. Nos vemos. Buenas noches.